Muchas gracias, reitero el agradecimiento a la universidad por permitirme participar y ofrecer una serie de reflexiones que me parecen muy pertinentes, necesarias, casi que obligatorias, sobre un tema tan complejo como es el hábitat humano, la vivienda, en especial en circunstancias como las que nos aquejan en la actualidad y que aprovecho para eh, reflexionar sobre el asunto, que demuestran y digamos agudizan ciertas problemáticas urbanas que solamente en momentos de crisis son evidentes. Esta conferencia tiene como fin abordar un problema como es el de la vivienda de interés social, la vivienda social en Bogotá, desde una perspectiva crítica, de reflexión, aprovechando el momento de modificación del plan de ordenamiento territorial que se lleva a cabo frustradamente por la administración anterior y obligadamente por la actual. Eh, pero especialmente porque las cifras que arrojó el estudio o el proyecto de ordenamiento territorial de la administración Peñalosa, pues son bastante fuertes y desalentadoras en materia de vivienda. Entonces considero que es un momento clave para poder abordar el tema y dejar una serie de inquietudes y reflexiones sobre el asunto. En el campo académico, que es uno de los pocos escenarios en donde se pueden tomar este tipo de asuntos desprendidos de los intereses políticos y empresariales. Inicialmente, me parece importante mencionar cuál es el enfoque, los límites eh, y demás elementos con los cuales se ajusta la presentación y la investigación que se va a compartir el día de hoy. Como enfoque, esta es una presentación en donde se profundiza sobre la vivienda social y prioritaria, pero fundamentalmente en la vivienda nueva. No se va a tratar sobre la vivienda mejorada en el tratamiento de mejoramiento integral de barrios con subsidios a la habitabilidad ni temas de arrendamiento, sino es la oferta de vivienda nueva y la política de subsidios a la demanda. Está circunscrito durante los últimos 20 años, ese es como el marco en el cual se hace este análisis, que es desde la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, el decreto 619, y hasta la fecha, que es el POT que está actualmente y que fue una modificación del POT del 2000, pero que en términos generales mantiene las características principales. Y es un análisis, el enfoque de la investigación es un análisis a escala de ciudad, a escala urbana, en diferentes componentes. Un componente de datos, de proyecciones, de cifras, otro versus un componente social, un componente físico, y finalmente una serie de análisis y conclusiones y reflexiones a escala de ciudad. No tiene el alcance de análisis locales o a una escala menor. Los datos con los cuales se trabajó son los datos suministrados por los documentos técnicos de soporte del proyecto del POT del año pasado y los anteriores, tanto proyectos expedidos como la MEPOT 562 o frustrados como los del 2011. Y he acompañado de cifras gremiales, tanto de vivienda como de proceso de obra en construcción, emitidos pues por Camacol, por la Cámara de Comercio, por la misma Secretaría Estatal de Planeación, por el DANE y por la Secretaría del Hábitat. Y la pertinencia, que me parece importante señalar, estamos en un proceso de cambio de POT, algo que ha sido tortuoso,
que ha tenido varias dificultades, pero una de las más importantes es la incapacidad para poder tomar distancia frente a lo que ha sucedido y no repetir lo que se ha puesto en marcha en los últimos 20 años. Entonces este momento de modificación del POT debe servir para que se abran este tipo de escenarios de discusión y desde la academia se pueda generar la reflexión y la crítica necesaria sobre asuntos tan importantes como la vivienda. Aprovechando también, digamos, los nuevos paradigmas o nuevas recomendaciones a la que nos invitó el foro de Hábitat realizado en Quito en el año 2016, en el cual se hace una serie de recomendaciones, especialmente en vivienda. Y una de las necesidades de poder verificar y evidenciar qué es lo que estamos haciendo en materia de vivienda frente a esas recomendaciones del foro Hábitat 3. Y finalmente, como lo mencionaba al principio de la presentación, aprovechar estos momentos de pandemia para poder reflexionar acerca de la capacidad de resiliencia de nuestras ciudades, especialmente de las periferias alejadas del empleo, con problemas de transporte y distantes de los centros de servicio y de salud. Inicialmente la metodología, muy rápidamente, va a ser estructurado en 4 componentes: un contexto necesario para poder entender en dónde se localiza la política actual de vivienda, de dónde viene, cuáles son los gérmenes que dieron sustento a este tipo de política. Posteriormente, un análisis muy rápido acerca del plan de ordenamiento territorial, sus modificaciones, cuáles fueron sus proyecciones, cuál era su idea de ciudad, sus políticas, los programas que incluía y cuáles son los resultados de la empresa inmobiliaria, los resultados de las mismas entidades públicas y los problemas que podemos evidenciar de hecho. Entonces este es uno más de carácter demostrativo. Finalmente pasamos a uno de carácter cualitativo, que es poder revisar esas zonas donde se ubicaron esas áreas de vivienda social o vivienda de interés prioritario e interés social, en qué zonas de la periferia están y poder confrontarlas con un concepto de derecho a la ciudad. Ese derecho a la ciudad entendido como un derecho mucho más allá del simple hecho de la entrega de una vivienda, de la entrega de una unidad inmobiliaria, sino desde... Aló. Perdón. ¿Me salgo para dejar de compartir o le voy a dar dejar de compartir y le voy a dar nuevamente compartir? Por favor, me confirman si hay problemas para poder... ¿es visible? Ok, muy amables. Como comentaba, desde una visión de derecho a la ciudad, tanto en vivienda, en servicios y en ingresos, desde una posición crítica sustentada en las reflexiones desde la teoría crítica marxista, que nos sirven como un elemento para poder confrontar qué es lo que ha sucedido en materia de vivienda y respecto a las estructuras urbanas y a la segregación socioespacial. Y finalmente, una serie de reflexiones acerca de la propuesta del proyecto POT, que aun cuando cayó, digamos, dejó unos imaginarios que serían interesantes poder analizar. Y unas reflexiones nuevamente, y al igual que las conclusiones, sustentadas, como ya lo mencioné, desde las reflexiones que nos compartía Jordi Borda en sus textos sobre la segregación socioespacial y el derecho a la ciudad. Inicialmente me parece importante señalar y subrayar unos datos de entrada
que son muy importantes para que podamos contextualizar cuál es la situación de densidad, de habitabilidad y de población de la ciudad. Bogotá es una ciudad que presenta la mayor densidad poblacional del hemisferio occidental y una de las más altas del mundo. Es decir, es una ciudad que efectivamente es compacta, que efectivamente ha podido mitigar la expansión urbana dentro de su perímetro administrativo, no por fuera de él, eh, por lo cual la ciudad sí presenta un gran problema y un gran desafío, y es cómo redensificarse y revitalizar áreas centrales cuando posee una densidad tan alta. Pero una de las cuestiones más importantes en este asunto es que la densidad de la ciudad no es una densidad equilibrada, es una densidad desequilibrada que hace que las áreas centrales posean unos indicadores bajos, relativamente bajos, y unas periferias altamente densificadas en viviendas de pocos pisos. Entonces aquí hay un problema de ocupación del suelo y sobre todo de desequilibrio fuerte y de distribución de la población en el territorio. Por otra parte, la propuesta del POT que mencionaremos más adelante de la administración saliente Peñalosa eh, utilizaba como un elemento para justificar su propuesta el crecimiento poblacional de la ciudad y en especial el crecimiento a 2031 de los hogares. En términos generales, lo que decía la administración anterior era que la ciudad en los próximos 12 años iba a crecer 1 millón de personas y aproximadamente unas 800.000 nuevos hogares, que sumado al déficit habitacional actual daría que necesitaríamos 1 millón de viviendas nuevas. Entonces digamos que la ciudad, atendiendo esos datos sin entrar todavía a discutirlos ni a tomar distancia de ellos, pues tiene unas necesidades de cubrir un déficit habitacional y de responder a unas proyecciones de crecimiento poblacional que son bastante fuertes. Posteriormente, me parece importante contextualizar antes de entrar en materia. La ciudad en los años 80 y 90 era una ciudad que presentaba una densidad desequilibrada, con fuerte hacinamiento en las periferias, como ya mencioné, segregada y profundamente deficitaria. Era una ciudad que no tenía una política seria y eficiente en materia de vivienda, que ya daba señales de dispersión sobre la sabana y sobre los municipios aledaños, que enfrentaba una crisis de la construcción que originó que la ciudad perdiera su capacidad de desarrollo inmobiliario y que afectó fuertemente las finanzas públicas. Al mismo tiempo, una enorme demanda de vivienda de interés social para la mayoría de la población, superior al 80%, especialmente estas clases hacinadas y distribuidas y compartimentadas en la periferia urbana. Una reducción del área urbana y del perímetro por el mismo modelo de ocupación de baja densidad y un crecimiento fragmentado y las dificultades para poder generar procesos de revitalización y renovación en las áreas centrales que estaban sufriendo al mismo tiempo de un proceso de despoblamiento. Esto sucede en los años 90, 80-90 en la Bogotá. Ese es el escenario que tiene la ciudad. En el aspecto económico, la política neoliberal, el triunfo del neoliberalismo, de las políticas económicas de la Escuela de Chicago, de los Chicago Boys, generan un paradigma en el mundo en el cual América Latina pues toma como referente, haciendo que el Estado se repliegue, que la oferta de vivienda sea entregada a la producción de vivienda al sector inmobiliario y que el Estado se vea como un impedimento y se considera como un andamiaje simplemente regulador y subsidiador de demandas sociales. Se desregulariza el suelo y el país empieza una política de apertura económica que golpea fuertemente la incipiente industria que teníamos, las manufacturas, y que posibilita, digamos, un mayor crecimiento de otras industrias más rentistas, con poco valor agregado, como la construcción y como los servicios. Y a nivel jurídico, el país hace una serie de cambios
adaptándose a esa nueva realidad económica y política, con la ley novena del 89 que le genera unos nuevos instrumentos a los municipios para poder financiar su desarrollo urbano. La Constitución eleva al rango constitucional el derecho a la vivienda, una vivienda digna y con todo lo que ello implica. La ley tercera del 91 crea toda la política de subsidios a la vivienda que es tomado del escenario chileno. La ley 152 del 94 y la ley 388 del 97, cada una por su lado, le da instrumentos a los municipios, a las ciudades, para que, por un lado, desarrollen sus planes municipales más de carácter sectorial y por el otro sus planes de desarrollo territorial a mediano plazo. Y finalmente, en el caso de Bogotá, el decreto 619, que es el primer plan de ordenamiento territorial, que le asigna una serie de instrumentos ya creados desde la ley 388, pero digamos que los articula, los estructura, los mecaniza, tratando de hacer que la ciudad cuente con los elementos suficientes para poder generar vivienda, habilitar suelo y contar con instrumentos de financiación, de plusvalías, de cargas y beneficios que le permita financiar y motivar a la industria inmobiliaria al desarrollo de vivienda. Aquí me parece importante señalar que hay una fractura fundamental, y es que el Estado deja de hacer vivienda, deja de producir vivienda, el Instituto del Crédito Territorial y toda esa andamiaje institucional que se había creado alrededor de esa otra política pasa hacia un lado y encontramos es un país que le entrega la solución de vivienda, la respuesta a la demanda de vivienda al sector privado, a la banca para que financiarice el crédito. El Estado se vuelve simplemente un regulador de subsidios y el sector inmobiliario el que debe, y el mercado el que debe dar solución a la oferta. El plan de ordenamiento territorial de Bogotá, como ya se mencionó, arranca en el año 2000. Recibe una ciudad con una cantidad de problemas. Hay que reconocer que el plan pues hace una serie de aportes y un trabajo muy importante frente a la crisis urbana que enfrentaba la ciudad en los años 90. Trata de afianzar un modelo policéntrico que no es nuevo, pero digamos que lo retoma y lo refuerza. Busca tratar de regularizar esas áreas de expansión que de una u otra forma se iban a urbanizar, pero tratando de articularlas con el desarrollo urbano y con las estructuras de la ciudad. Hace un esfuerzo profundo por superar la visión sectorial de las entidades distritales y tratar de coordinarlas, especialmente con Metrovivienda, con la empresa de renovación urbana, con proyectos que den una imagen de lo que se puede hacer en el centro de Bogotá como Parque Tercer Milenio, etcétera. Entonces ahí hay un esfuerzo por tratar de incorporar nuevos paradigmas, como equidad social, como sostenibilidad, como competitividad, y tratar de tener una institucionalidad que tenga la fuerza y la capacidad para atender esas demandas y esos procesos urbanos que se empiezan a dar. En el plan de ordenamiento del 2004 hay una serie de cambios en materia de crecimiento urbano. Se le da una menor importancia a los proyectos de liderazgo público, se profundiza más en el tema de cargas y beneficios y en regularizar el desarrollo por parte de los privados. Existe de todas maneras un discurso de redes ciudades, de conexión de crecimiento articulado con los municipios, dado que ya se agudizaban los problemas de periurbanización, de suburbanización, de conurbación con los municipios. En el 2013 se da una nueva fractura en el ordenamiento, una visión distinta de cómo debe crecer la ciudad, especialmente en materia de vivienda. La administración Petro retoma un discurso de cambio climático, de resiliencia ambiental, y lo que manifiesta es que la ciudad debe restringir su crecimiento, debe redensificarse, el centro ampliado está desaprovechado y se necesitan unos grandes instrumentos como las plusvalías, la expropiación y otros mecanismos de financiación para poder costear
el valor que generaría grandes procesos de revitalización y llevar vivienda a las zonas centrales. Entonces, este es un modelo de compactación y de limitación de la huella urbana. Y finalmente el proyecto del 2019 que no prosperó, pero que sí nos da, como lo decía al principio, una idea de lo que las administraciones están considerando debe ser el desarrollo de Bogotá y sobre todo de los esfuerzos del sector inmobiliario que tuvieron una gran resonancia en la administración anterior acerca de lo que se debe realizar en materia de desarrollo urbano. La administración Peñalosa consideraba que la ciudad debía adquirir tierras, como se hizo en su primera administración, tratando de competir con los municipios aledaños para que la vivienda social y otras no se siga yendo a los municipios aledaños, sino que sino que quede dentro de esas áreas que todavía no están urbanizadas en la periferia de la ciudad, especialmente en Usme y en el norte. Se crea, digamos, toda una estrategia normativa para que se den procesos de revitalización sobre los corredores viales. Digamos que es una mezcla fuerte entre expansión y redensificación de las áreas centrales, aprovechando las infraestructuras sobre los corredores, especialmente los de Transmilenio. Iniciamos con el análisis de los datos que nos ofrece ese plan de ordenamiento territorial que no prosperó en el año 2019 e incluidos otros de apoyo que se trabajaron para esa investigación. Vamos a revisar inicialmente los datos del suelo que se ha habilitado en la ciudad durante los últimos 20 años. Cifras de la Secretaría Distrital del Hábitat, cifras de la Secretaría Distrital de Planeación, y que son, digamos, nos dejan perplejos frente a las demandas y frente a la dimensión del problema habitacional que experimentaba Bogotá en el año 2000 y que experimenta y experimentará de aquí en adelante y que no se ha solucionado. La ciudad ha hecho una habilitación de aproximadamente 300 hectáreas de suelo útil, eso es importante mencionarlo, de suelo para cargas BISB, que son las que producen o las que se le generan a los privados en sus desarrollos inmobiliarios en el tratamiento de desarrollo. Inicialmente es importante afirmar que ese suelo BISB que se ha desarrollado en la ciudad se ha dado casi que exclusivamente en procesos de desarrollo. El tratamiento de desarrollo, que es aquel que le asigna una norma a el suelo que todavía no está urbanizado, especialmente los suelos de expansión y los vacíos urbanos que todavía no han sido urbanizados. Entonces me parece importante dejar que de aquí en adelante vamos a hablar de un proceso, de un suelo que está localizado fundamentalmente en la periferia de la ciudad, en vacíos urbanos, en terrenos de expansión, que son los que se adoptaron a través del tratamiento de desarrollo. Ese suelo se entregó casi que en su totalidad en sitio, es decir, los privados no desarrollaron los otros instrumentos de compensación. Eso lo que significa es que no ejecutaron proyectos en donde pudieran cancelar BISB en dinero o en transferencias, sino que donde lo hicieron porque el suelo les daba para hacerlo y para hacer la vivienda ahí. Eso nos da una idea de que el mercado inmobiliario no tuvo un esfuerzo importante, no acudió ni fue estimulado suficientemente por esta clase de instrumentos como los que se crearon en el POT del 2000 y en su modificación del 2004. Posteriormente podemos analizar estas tablas que estamos viendo, son cifras, son un trabajo que se hizo para esta presentación, tomando una serie de datos y estadísticas de los documentos que ya les he informado. El instrumento de gestión con el cual más se desarrolló ese suelo de BISB fue a través de planes parciales de desarrollo. Pues ya lo mencioné, es el tratamiento de desarrollo el que tiene la mayor importancia en este caso.
Y es clave aquí mencionar que el suelo que se desarrolló a través de Metrovivienda, a través de la designación de desarrollos prioritarios, es muy poca. Es decir, estamos hablando de un 25% de la totalidad de ese suelo. Es decir, es muy discreta la capacidad que tuvo Metrovivienda y que tuvo el sector público para generar suelo habilitado para la producción de vivienda de interés social. El resto se produjo fue por proyectos inmobiliarios en la periferia hasta donde había suelo para hacerlo por parte del sector privado. Y finalmente, ese suelo, esas 300 hectáreas de suelo útil, se localizaron fundamentalmente en la periferia de la ciudad, en la periferia sur y occidental, pero fundamentalmente en Bosa. Cuando uno revisa las cifras, sobre todo en vivienda de interés social, la localidad de Bosa, con Ciudad del Recreo y con otra serie de desarrollos cercanos a la ribera del río Bogotá, y de manera un poco de menor proporción, Usme, son los dos grandes globos que reciben ese tipo de desarrollo. Entonces estamos hablando de un proceso que está en las periferias, en las localidades más empobrecidas, más distantes de los centros de empleo y de los servicios de la ciudad. ¿Me confirman si están escuchando, si están viendo, por favor? Ok, muchas gracias. Eh, los resultados de ese suelo que ya vimos, pues generaron unos resultados de unidades de vivienda, que son importantes verificarlos. En la estadística, en la tabla que estoy señalando, lo que encontramos es que en el POT del 2000 se proyectaba unas 434.450.000 unidades de vivienda para atender esa demanda de estratos 1, 2 y 3 en menor porcentaje que demandaban vivienda social. Y la cifra no en el 2010 ni en el 2012, que era la terminación del plan de ordenamiento territorial de ese momento, sino en el 2020, debido a que el plan no se ha modificado sustancialmente y que seguimos con el mismo, la producción de vivienda escasamente ha sido la mitad de esas unidades de vivienda que se esperaban producir. Estamos hablando de aproximadamente 250.000, 260.000 viviendas. Esto lo que significa es que la producción de vivienda en Bogotá ha sido muy inferior a lo que las demandas del año 2000 esperaban o se requerían con esas demandas, pero especialmente en cuanto a vivienda de interés prioritario. En esta presentación no se van a mencionar los datos de interés prioritario, primero porque son bastante confusos, segundo porque las entidades no tienen un registro real, verificable, coherente de unidades de interés prioritario, pero sobre todo porque son irrisorias. Las unidades de interés prioritario desarrolladas en el suelo de Bogotá son irrisorias. Aquí fundamentalmente están hablando de vivienda de interés social, que es una vivienda hasta 100 salarios mínimos en algún momento y que en este momento ya está pues alrededor de los 120 salarios mínimos legales. 120, 135, dependiendo del momento en que lo analicemos. Porque la vivienda de interés prioritario realmente no se ha podido desarrollar. Son irrisorias las cifras en esta materia. Posteriormente, en la siguiente estadística podemos verificar que las viviendas vendidas en la ciudad son fundamentalmente no bis. Es decir, la ciudad, en vez de atender la demanda que en un gran porcentaje era de estratos 1, 2 y 3 en el año 2000, terminó fue atendiendo la demanda de unos estratos con mayor capacidad de ingreso que buscaban segunda vivienda, que buscaban una renta frente a la precarización del empleo, frente a la incertidumbre pensional y que lo que hacen es invertir sus capitales, sus ahorros y solicitar créditos para tener una segunda vivienda o una inversión. Pero la demanda de familias que requerían vivienda, esa demanda no se satisfizo. Esa demanda, el mercado se concentró en unas poblaciones, sobre todo de una clase media muy precarizada y en clases altas, pero no en atender la demanda social de Bogotá. En la siguiente tabla encontramos que la ciudad va presentando una tendencia acelerada hacia no desarrollar, ya no ni siquiera vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social. ¿Por qué?
por un aumento de la oferta de vivienda no de interés social, pero sobre todo porque el sector inmobiliario se ha concentrado en usos mucho más rentables, debido a problemas como los que veremos más adelante, como el valor del suelo, que hacen que les garantice mejor sus ganancias. Entonces la vivienda de interés social existe una tendencia hacia la desaceleración, no existe el suelo desde la lógica del mercado para poder desarrollarlo. Y finalmente, en la tabla que señalo, lo que nos muestra es que la renovación urbana frente al desarrollo, que es el tratamiento que mencioné al principio, pues ha tenido una muy discreta participación en el desarrollo de vivienda social. Es decir, las áreas centrales, incluso subcentrales, que tienen digamos, mejores ventajas de localización, de vías, de conexión con la ciudad, con las rentas, con el ingreso, no han servido para que localicemos a la población que más necesita mitigar la segregación socioespacial, sino que están quietas, están paralizadas o han dado posibilidad para desarrollar un tipo de vivienda que no es el que la ciudad en su gran proporción demanda. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se hizo en estos 20 años? En el cuadro superior izquierdo, en la imagen superior izquierda, lo que vemos es una ciudad que, como ya lo mencionamos con las cifras que vimos anteriormente, localizó el poco suelo de interés social y de interés prioritario fundamentalmente en Bosa y en Usme, y en algunos menores grados en Suba y en algunas otras localidades de la periferia occidental. Esos desarrollos, ¿dónde estaban? Estaban en el extremo de la ciudad, en las goteras de la ciudad, en la ribera del río Bogotá, eh, con proyectos como Ciudad del Recreo, como El Porvenir, como todo eso lo que se habilitó para el proyecto, para el plan zonal de Usme. Allí es donde se ubicó esa primera etapa, digamos, gestionada por Metrovivienda, de grandes proyectos de vivienda en baja densidad, con casas unifamiliares, de 2, de 3 pisos. Allí se ubicó ese tipo de vivienda. Esto fue una etapa muy temprana que se dio con el primer POC, con las primeras administraciones, y que, digamos, poco a poco Metrovivienda fue limitándose, fue reduciendo su capacidad por distintos motivos. Hubo otro proceso de crecimiento, que es el llenado de vacíos urbanos a través de la norma, a través de licencias, sin planes parciales de un plan parcial, ni una estructuración de conexiones con la ciudad, sino a través de licencias y licencias, de llenado de lotes que no estaban todavía urbanizados, y sobre todo con desarrollos en altura, que son los que más se han dado en los últimos años, como este que vemos en el Perdomo, en donde lo que se hace es concentrar a la población en grandes edificios, en grandes torres, en medio de edificios, en medio de barrios de 2 pisos. Primero una fragmentación, una compartimentación del hábitat, donde se meten 20.000, 30.000, 40.000 personas a vivir en torres totalmente desvinculadas del territorio, y que demuestra que el problema de Bogotá fundamentalmente es un problema de distribución de la población y de las densidades. Cuando uno evidencia en esta imagen un barrio de 2 y de 3 pisos versus esta densidad en altura, lo que evidencia es que la ciudad no ha tenido la capacidad para poder desarrollar una densidad en altura media que le permita redistribuir la población de una manera mucho más equilibrada, y que no existan estas fracturas y estos desequilibrios tan evidentes. Estos vacíos urbanos se han dado por toda la periferia de la ciudad, en conjuntos residenciales fragmentados, cuya relación con la ciudad simplemente es la portería, y que fundamentalmente es una visión, o desde una visión de fragmento, desvinculado, y donde la seguridad tiene una importancia sumamente fuerte. Y finalmente, algunos proyectos de revitalización, especialmente los que se hicieron en la administración Petro, en donde en medio de críticas, pero también pero también con mucho esfuerzo, sin entrar a discutir su calidad, se hicieron algunas intervenciones en algunos predios del distrito, o que el distrito pudo adquirir para asentar especialmente víctimas de la violencia,
desplazados, pero son proyectos muy puntuales, como el de la Plaza de la Hoja y algunos que se hicieron en el Restrepo y en otros vacíos urbanos en las localidades subcentrales de la ciudad, que digamos que no tuvieron una capacidad significativa de dar solución a las demandas sociales. Finalmente vemos, este es el plano que estoy señalando, es el plano de tratamiento de desarrollo, el actual. Eh, y lo que se hizo con la mancha roja que ustedes pueden ver es que se localizaron los polígonos de ese área, de esas áreas de desarrollo, pero solamente las de las localidades que inicialmente pudimos verificar que son las que mayor porcentaje de vivienda de interés social o de suelo de interés social y prioritario han tenido, que son Bosa, Usme, Suba y en menor porcentaje participación en Gativá, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar. Ese arco sur-occidental en donde se asienta. Y estas manchas son las que, con las que se trabajó esta presentación para poder distinguirlas, para poder detectar dónde es que se ubicó esa vivienda. No significa que todas estas manchas son área de vivienda de interés social, sino que allí, en menor, en diferente, de manera fragmentada, se hicieron proyectos de interés social o se hicieron proyectos de interés prioritario. Pero fundamentalmente es poder saber, conocer en dónde fue que se dio, en qué tipo de periferias y cuáles son los problemas que más adelante podemos evidenciar de acuerdo a esa localización. Los problemas. ¿Cuáles fueron los problemas para que la ciudad desarrollara solamente 260.000 unidades de vivienda? Una cifra muy irrisoria en vivienda de interés prioritario, entre otras causas. Los municipios aledaños empezaron a competir con la ciudad. Los municipios aledaños, debido a desactualización de catastros, infinidad de temas, tienen un suelo mucho más económico que el de la ciudad. Eso hizo que atrajeran la inversión privada, atrajeran al sector inmobiliario y que el sector inmobiliario pues hiciera sus inversiones allí. En Mosquera, en Madrid, en Soacha con Ciudad Verde, en Zipaquirá, es donde se asentaron esos proyectos de desarrollo de interés social, fundamentalmente en el occidente y en Soacha. Eso hace que la ciudad, frente a esa competencia que le presentaban los municipios, pues fuera perdiendo gradualmente su participación, como lo vemos, con la proyección verde versus la proyección roja, en donde hay un choque en el año 2013, donde los problemas administrativos, los problemas políticos y también ya, digamos que se agudizaba la falta de suelo urbanizable desde la lógica del mercado, hicieron que la producción de vivienda se fuera yendo gradualmente de la ciudad hacia los municipios. En la siguiente gráfica lo que vamos a encontrar es que la vivienda, el crecimiento de la vivienda, del precio de la vivienda, especialmente en los estratos bajos, es el que más modificaciones o ha sido más afectado por los ciclos económicos. Es decir, mientras que en los otros estratos socioeconómicos existe cierta continuidad en el valor del mercado, la vivienda de interés social es supremamente frágil ante la expedición de un decreto, ante algún problema económico, inmediatamente baja o sube. Es supremamente frágil y eso hace que la oferta y que la oferta no sea continua ni sea sostenible. Posteriormente podemos observar que lo que ha sucedido en la sabana. En la sabana lo que sucedió es que la vivienda de interés social se fue para la sabana. La vivienda de interés social hasta 100, 120 millones de salarios mínimos, 90 millones, 100 millones de pesos, se fue para allá. Pero la vivienda de interés prioritario no tuvo esa misma suerte. La vivienda de interés prioritario tampoco se fue a la sabana, escasamente con lo que se hizo en Soacha.
la vivienda de interés prioritario no se desarrolló en la sabana y tampoco se desarrolló en la ciudad. Es decir, cuando hablamos de interés prioritario, que es la vivienda más económica, la que está destinada a las familias más vulnerables, está en el peor de los escenarios. No se desarrolló en Bogotá y tampoco tiene una tendencia a que se desarrolle en los municipios aledaños. ¿Aló, me escucha? Aló. Es que escucho una voz atrás. Creo que, no sé, Lice, si tú lo mencionaste, creo que las preguntas van a ser al final. Las preguntas, las reflexiones, los comentarios y abrir un espacio de discusión. Ok, bueno. Como ya lo mencionaba, esos problemas como la competencia con los municipios, unos costos de servicios públicos menores, un suelo mucho más económico, hizo que la vivienda se fuera para los municipios. Eso generó un proceso de expulsión. Lógicamente, la ciudad, al no poder darle vivienda a esos hogares empobrecidos, pues los hogares terminaron emigrando, yéndose para Soacha, yéndose para Mosquera, yéndose para Zipaquirá. Y en esta gráfica del 2005 y comparación con el 2004 que estoy señalando, se evidencia que fueron esos municipios los que recibieron mayoritariamente la población de Bogotá y que coincidencialmente son los que tuvieron mayor desarrollo de suelo de interés social. En la gráfica que estoy señalando, lo que se puede evidenciar es que la participación de la ciudad en el contexto del país sobre producción de vivienda social, pues experimenta una tendencia a ir reduciéndose significativamente. ¿Sí? Aquí lo vemos con color azul, cómo la ciudad va reduciendo gradualmente. El año 2013 es un año importante que voy a estar mencionando profundamente, constantemente, y empieza desde ese momento a recobrar la importancia los municipios aledaños. Los municipios aledaños empiezan a detonar y habilitar suelo y a crear, y los planes de ordenamiento territorial lo facilitan, y los costos del suelo, como ya lo mencioné. Y finalmente, eso ha generado, pues, que la huella urbana de la ciudad siga creciendo, a pesar de lo esperado por el POT y por los POT de los demás municipios, o por la política de ordenamiento territorial. La ciudad siguió creciendo y los municipios se siguieron dispersando. Eso ha llevado a unos procesos de periurbanización, de conurbación, de surbanización, desarticulados, desconectados, en donde se asientan los hogares de bajos recursos de Bogotá, en Soacha, en Madrid, en Mosquera, pero dependen en el empleo, en los servicios, en las rentas de Bogotá. Entonces es un fenómeno urbano desequilibrado y totalmente inequitativo para Bogotá, porque los municipios digamos, desarrollaron la vivienda, pero todos los soportes urbanos, los ingresos, el derecho a la ciudad, fundamentalmente, aún lo sigue dando Bogotá. Entonces, este tipo de proceso lo que nos demuestra es las contradicciones y los efectos negativos de este tipo de crecimiento urbano. Otro problema fundamental fue que el liderazgo estatal fue languideciendo, fue reduciéndose. Metrovivienda no logró generar el suelo habilitar el suelo que se esperaba. Las operaciones de Metrovivienda se limitaron principalmente a la adquisición del suelo. La adquisición del suelo por parte del distrito ha sido un gran problema por temas de catastro, de avalúo, de valor del suelo, de pelea con los propietarios. Es decir, no existe una política de expropiación o una política de avalúo real y catastral con el cual el distrito pueda adquirir suelo. Eso hizo pues que los resultados hayan sido pobres en materia de habilitación por parte de las entidades públicas. Otro problema es que las localidades subcentrales
como Candelaria, como Antonio Nariño, otras centrales como Mártires, son las que, a pesar que tienen áreas que pueden ser desarrolladas, y que presentan densidades relativamente bajas en comparación a la periferia, son las que han experimentado un aumento acelerado del valor del suelo. Son las que presentan las mayores distancias entre el 2004 y el 2010, y eso se ha ido acelerando, digamos, en los últimos años. Eso ha hecho que la especulación con el valor del suelo en las localidades subcentrales impida y agudice el problema, la imposibilidad de generar procesos de revitalización y de cambio de uso con vivienda social en estas áreas. En esta gráfica que estoy señalando podemos evidenciar que ese suelo que se adoptó, que se designó por el POT para el tratamiento de desarrollo y que debía atender en un 80% la demanda social que era de esas proporciones en ese momento, eh, frente a los demás instrumentos como el plan parcial de desarrollo, como el tratamiento, y frente al suelo que se ha urbanizado, que es el que ya hemos mencionado, esas 300 hectáreas de suelo en términos generales, y el suelo habilitado por Metrovivienda, pues son unas diferencias grandísimas. Es decir, el suelo que se habilitó, el suelo que se pudo desarrollar para ese tipo de viviendas, pues es muy inferior, es muy pequeño, es una fracción del suelo que el POT esperaba y de que el tratamiento también había incorporado. Aquí hay un tema que me parece importante, y es que el tratamiento de desarrollo, se le aplicaron unos porcentajes mínimos de suelo BISB, pero esos porcentajes son un poco incoherentes y no consecuentes con la demanda que presentaba la ciudad. Un porcentaje del 15, del 20% para un suelo de desarrollo, lo que está manifestando es que ese es el porcentaje de demanda social que la ciudad tenía, cuando la ciudad en el año 2000 tenía una demanda del 80%. María Mercedes Maldonado, en alguno de sus artículos del Instituto de Estudios Urbanos, digamos, nos invita a reflexionar sobre ese tema, cómo los instrumentos no son coherentes con las demandas sociales, y lo que hacen es hacer del interés social, del suelo de interés social, más un problema para el promotor privado que realmente un elemento clave para poder congelar el valor del suelo. Y como ya lo he mencionado, en esta gráfica lo que nos demuestra es que eh, en la ciudad se incrementa la participación en la industria inmobiliaria de otros usos, centros comerciales, servicios, dotacionales, digamos, que generen una mayor rentabilidad para los promotores privados. Y esto coincide con la tendencia a la caída de la participación de vivienda de interés social en la ciudad, eh, y con el aumento en el valor del suelo también, que es lo que agudiza fundamentalmente la producción de vivienda. En esta gráfica que estoy señalando, podemos encontrar pues, que el valor del suelo en las áreas residenciales pues, ha experimentado un crecimiento en algunos picos, pero que digamos que tiene unas implicaciones, especialmente en la vivienda social, como lo vemos en la gráfica inferior, que hace inviable un proyecto. Es decir, la expedición de un decreto, el aumento de una carga, la generación de mayores expectativas de edificabilidad, infinidad de temas, pues hace que inmediatamente el valor del suelo se pueda disparar y que cualquier proyecto de interés social quede totalmente abortado. Nuevamente el año 2009, como lo estoy señalando, eh, la ciudad empieza a tener una tendencia hacia aumento de otros usos y pérdida de la participación de vivienda social en el desarrollo inmobiliario. Y finalmente, encontramos en en las gráficas que estoy señalando que la oferta de vivienda para los estratos 2 y 3, que son las que estoy señalando, es muy inferior al crecimiento de los hogares.
Es decir, mientras que en las gráficas inferiores encontramos que existe cierta correspondencia entre la oferta de vivienda y el crecimiento de hogares de otros estratos de mayores ingresos, en los estratos 1, 2 y 3 esa distancia se dispara, es decir, no corresponden una que otra. Tenemos un problema y es que la empresa inmobiliaria desarrolla vivienda para otro tipo de mercados, incluso que están sobreofertados, pero para los sectores populares, que son los que presentan los mayores déficits cuantitativos, no existe ese tipo de oferta. Siguiendo con los problemas, uno de los más importantes también es el tema de los subsidios. Aquí me parece importante reafirmar que el tema de los subsidios no ha tenido el éxito esperado. La política de subsidios en Bogotá lo que demuestra es que las cifras que cada gobierno distrital en su plan de desarrollo digamos, preveía se iban a desarrollar, como estos que tenemos en la gráfica acá, no se corresponden con los subsidios que se han entregado. Y otro que se han entregado, y otro que me parece importante es que no necesariamente la vivienda de interés social, las cifras que hemos visto, garantiza que esas viviendas fueron asignadas a personas que las necesitaban, porque la vivienda de interés social también puede ser adquirida por familias sí, que desde que tengan la capacidad de pago y no necesiten subsidio. La única restricción es que no haga uso del subsidio. Entonces muchísimas de esas viviendas, esto sería para un trabajo de maestría, un trabajo de muchísimo mayor esfuerzo, para una gran investigación. ¿Quiénes son los que han tomado esas viviendas? ¿Quiénes son los que han utilizado ese tipo de mercado? Porque los subsidios no se corresponden, los subsidios entregados no se corresponden con el número de viviendas desarrolladas. Entonces creo que existe una contradicción, y también que las normas acerca de subsidios y las normas acerca de desarrollo de vivienda social y sobre todo de interés social no son coherentes con la misma política de subsidios a la demanda. Aquí lo vemos en la gráfica que estoy señalando. Los subsidios tienen una tendencia a desacelerarse en su número de asignación y en sus desembolsos. La ciudad, ante la falta de proyectos, pues el distrito, la caja de vivienda, la Secretaría del Hábitat, las cajas de compensación, pues cada vez entregan menos subsidios de vivienda para este tipo de mercado. Porque existe otro que es para la tasa de interés y para vivienda de interés social en renovación urbana, que eso me parece importante, que eso es para otro tipo de población. Eso es para unas clases medias que buscan una renta, que buscan una segunda vivienda, que buscan una inversión, pero que no son los estratos económicos que más demandan vivienda social. Las áreas en rojo. Las áreas en rojo que estamos viendo en esta imagen que estoy señalando, lo que nos demuestran es que esas áreas esos sectores donde se ubica la vivienda de interés social y prioritario, pues son concesionalmente también las mismas áreas donde los hogares presentan la menor capacidad de pago. Es decir, las poblaciones a las cuales se les debe dar una solución de vivienda son las que tienen mayores problemas para el crédito, para acceder en consecuencia de ello a un subsidio, y que terminan, como lo vamos a ver más adelante, oyéndose de la ciudad o condenadas a vivir en arriendo, hacinadas en casas de 2, de 3, de 4 pisos, en sectores como Patio Bonito, como Bosa, como Ciudad Bolívar, ante la falta de una solución masiva y realmente eficiente en materia de vivienda. Y finalmente, lo que encontramos en estas tablas que estoy señalando, es que el número de inscritos y de postulados, especialmente de los inscritos, que son, digamos, que nos da una cifra de quiénes son los que están demandando vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, pues son muy inferiores, es muy distante, respecto a las asignaciones de subsidios. Es decir, está a hablar de en un año de 3.000, 4.000, 5.000 subsidios
para una ciudad que tiene un déficit habitacional para estratos 1, 2 y 3 de las proporciones que ya mencionamos, pues realmente no tiene ninguna justificación. Entonces lo que encontramos es que a pesar de que las familias, los hogares buscan una solución, buscan un subsidio, las asignaciones y menos los desembolsos, y sobre todo los desembolsos son muy distantes frente a esas necesidades. Eh, en esta gráfica lo que encontramos es que, como ya lo mencioné, en el año 2000 eran los estratos bajos y medios bajos, estratos 1, 2 y 3, los que más demandaban vivienda social. Es decir, casi un 90% de la ciudad demandaba una oferta de vivienda social. Esto se ha agudizado porque la composición de los hogares, sumado al crecimiento poblacional, pero especialmente la reducción de la composición familiar de los hogares, ha hecho pues que esas demandas, especialmente de cuantitativas, pues aumenten, porque los hogares cada vez son más pequeños, y eso hace que las cifras de demanda de vivienda pues aumenten. No obstante, me parece importante señalar, y esto lo vamos a mencionar más adelante cuando estemos hablando del proyecto POT de la Administración Peñalosa que no prosperó, los hogares de esas mismas clases, clases de bajos ingresos y medias de bajos ingresos, no han tenido un crecimiento, no han tenido un cambio en la composición familiar de una manera tan fuerte. Eso ha sucedido especialmente en otro tipo de poblaciones, en unas clases medias con mejores ingresos y en las clases altas. Esto me parece importante señalarlo porque más adelante vamos a poder evidenciar que una de las justificaciones del millón de viviendas que defendía la administración Peñalosa que tocaba hacer era por un tema de aumento de los hogares unifamiliares. Pero los hogares unifamiliares no son un tipo de familia, un tipo de hogar representativo de estos estratos a los que estamos demandando. Es decir, me parece importante tener claro que los hogares son muy distintos y que ese tipo de argumentos, como los que vamos a ver más adelante, no se pueden esgrimir libremente, sí, y un poco para, me parece a mí, para ocultar realmente las necesidades de la ciudad, que es esta. Las necesidades de la ciudad son estas y no cubrir con un millón de viviendas el déficit para hogares unipersonales. La proporción en esta gráfica lo vamos a encontrar es la realidad de esos hogares a los cuales no se les atendió, no se les entregó ninguna solución de vivienda. Pues lo que sucedió fue que esos hogares se mantienen viviendo en arriendo, aquí lo estoy señalando, estratos 1, 2 y 3 han aumentado, siguen siendo los grupos poblacionales que más problemas presentan, no han podido adquirir vivienda y están condenados a vivir en arriendo en barrios populares. Y corresponde con las mismas localidades, como lo estoy señalando, de la periferia, es decir, vivir en arriendo y cada vez más alejados de la ciudad. Al igual que por estrato económico. Aquí lo que estamos encontrando un poco es la correspondencia entre el déficit, el estado de tenencia a la vivienda, su localización y su situación socioeconómica. Entramos a la siguiente, a la tercera etapa de la presentación, que es una enfocada en analizar dónde se distribuyeron estas áreas de desarrollo para bien de interés social, que son las que están señaladas en rojo, frente al Estado en diferentes aspectos de las localidades de la periferia, desde aspectos físicos, desde aspectos socioeconómicos, para poder, desde las limitaciones de una investigación y una presentación como esta, poder generar algunas conclusiones sobre lo que ha sucedido, especialmente o enfocadamente tomando como referente el derecho a la ciudad. Es decir, la entrega a una vivienda que tampoco ha ocurrido, como ya lo mencioné, porque no ha ocurrido, es decir, la producción de vivienda ha sido muy pequeña, pero la producción de esas viviendas, con la producción de esa vivienda, con la entrega de esa vivienda, no solamente el Estado y la sociedad cumple su papel y el urbanismo, sino que también la vivienda
contiene e incluye y exige una serie de aspectos de conexión con la ciudad, de dotaciones, de rentas, de movilidad, para poder garantizar el derecho a la ciudad y no solamente una solución de cuatro paredes. Lo que encontramos en estas gráficas, estas son gráficas que nos compartió el documento técnico de soporte del POT que no prosperó del año 2019 y que son, digamos, nos dan unos datos muy actualizados y otras del proceso de ajuste del POT del año 2013, que nos dan una cierta idea de cómo se encuentra la periferia de la ciudad en diferentes aspectos. Lo que encontramos inicialmente es que esas áreas en rojo, esas áreas donde se ubicaron esas pocas hectáreas de suelo BISBIP, son las que presentan los mayores déficits de vivienda cuantitativo y cualitativo. Es decir, esas condiciones no han variado significativamente, sino que se han agudizado. Que al mismo tiempo son, como en esta imagen que estoy señalando, las que concentraron, esos sectores concentraron los mayores procesos de reincificación sin licencia, es decir, barrios como Patio Bonito, barrios como Bosa, sectores de Ciudad Bolívar, se siguieron reincificando en 2, 3, 4, 5 pisos, hacinando a la población sin licencia de construcción, sin ningún proceso de desarrollo urbano integral, ante la ausencia de una solución de vivienda real. Estas áreas también coinciden con las áreas que más se han densificado y que ya de por sí eran las más densas de la ciudad y que, como lo mencioné al principio de la presentación, son las áreas urbanas más densas del hemisferio. Y también corresponden, como ya lo mencioné, con las áreas que más han aumentado su proceso de hacinamiento, especialmente en Ciudad Bolívar y el borde suroriental. En cuanto a los aspectos físicos, me parece importante, me voy a volver a la diapositiva anterior, me parece importante concluir de estas imágenes, es que el proceso de desarrollo de vivienda de interés social y prioritario no ha permitido que la población se redistribuya en el territorio ni que las densidades se equilibren. Es decir, realmente su papel ha sido insignificante y esos problemas, en vez de solucionarse, se han ido agudizando. En cuanto a los aspectos físicos, los servicios de la ciudad, los dotacionales, las estructuras urbanas, estas mismas áreas coinciden con las que presentan los peores indicadores en movilidad, en tiempo de llegada a su trabajo y de regreso a su casa, los sectores que presentan los peores estados de malla vial o de obras inconclusas, obras no realizadas por el IDU. También coinciden con las áreas que presentan los mayores déficits de equipamientos culturales, de recreación y deporte, de educación, de salud y de espacio público y parques. Aquí me parece importante señalar como conclusión de esta diapositiva que las áreas que destinamos para ubicar a la población que requería vivienda social pues siguen sin variar. Sus problemas se han seguido agudizando a pesar de grandes procesos de generación de dotacionales, de los planes de maestros de educación, de salud, etcétera. Los indicadores son todavía insuficientes y me parece sobre todo importante, muy importante señalar el tema del transporte. Es decir, mantener este tipo de población, estos tipos de desarrollos cada vez más alejados de las fuentes de empleo, de las rentas de la ciudad, lo que hace es perpetuar la marginación y una pérdida de calidad de vida que podemos discutir más adelante. En esta diapositiva lo que encontramos es, en cuanto a las rentas y al empleo, que esas mismas áreas coinciden con las UPZs y con los sectores cuya estratificación, cuya estructura socioeconómica no ha variado, pero sobre todo que en términos generales la estructura socioeconómica de la ciudad no ha variado. Es decir, las áreas centrales no han servido para llevar nuevos grupos poblacionales. Ellos se siguen manteniendo, es un status quo, el cual no se ha podido transformar. En cuanto al empleo, como ya lo mencionamos, bueno, aquí creo que se me fueron unas imágenes, creo que hay un problema de la presentación, de la diapositiva. Se fueron algunas imágenes, perdón, aquí.
pero lo que encontramos es que estos sectores son los más alejados de las rentas, de donde se ubican las aglomeraciones económicas, los centros de comercio, los servicios, el empleo, las fuentes de empleo, y están condenadas a vivir en la periferia, totalmente desconectadas, totalmente alejadas, periurbanizadas y distantes de la posibilidad de mejorar su capacidad económica. No menciono más porque tengo un problema aquí con algunas imágenes que se fueron, pero en términos generales podemos concluir en esta diapositiva que lo que sucedió es que la vivienda social no ha podido, no ha tenido la capacidad para vincularse con las rentas de la ciudad, con el empleo. No ha sido una política que vaya vinculada a una estrategia de cohesión social, de inclusión, de incorporación a la vida productiva de la ciudad, especialmente cuando la ciudad mantiene unas estructuras económicas tradicionales en el eje centro-occidente y centro-norte, en esa L de servicios en donde se desarrolla el 70% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Mientras esa estructura económica se mantenga y con algunos pequeños desarrollos en el pericentro, pues mientras eso siga sucediendo, las periferias urbanas siempre van a estar desconectadas y con la incapacidad de poder acercarse a las fuentes de empleo y tener mejores ingresos. Finalmente, en esta diapositiva lo que vamos a encontrar es un poco las incertidumbres que nos dejó el proyecto de POT que se desarrolló en el año 2019. Lo que nos dice este proyecto de POT nos deja ciertas incertidumbres acerca de lo que la administración distrital, los promotores privados y la sociedad en general espera puede ser el desarrollo de Bogotá durante los próximos 12 o 20 años. La administración Peñalosa, no obstante, es importante señalarlo, reconoce el problema de la suburbanización, reconoce el problema de la vivienda de interés social, lo menciona en su documento técnico de soporte, en su diagnóstico y en la propuesta de POT. Esto es importante señalarlo. No obstante, a pesar de que entiende y recomienda y propone que la ciudad recupere áreas de expansión y que las urbanice para poder asentar poblaciones que necesitan vivienda de interés social, eso se sigue haciendo con los mismos instrumentos y con las mismas políticas y mecanismos que no han permitido en 20 años hacerlo. Y uno lo evidencia en esa imagen que tienen de esas grandes áreas compartimentadas, con conjuntos residenciales encerrados, en donde solamente hay viviendas que por su aspecto no parecieran que fueran para ese tipo de clases sociales, alejadas de los centros de comercio, en donde el vehículo pareciera ser solamente el único medio para acercarse a la ciudad. Esta es la imagen que tiene la clase política sobre lo que debe ser la ciudad, seguir urbanizándola, seguir expandiéndola, que puede ser una de las soluciones, incluyendo la renovación urbana, pero que debe responder realmente a un concepto de derecho a la ciudad, no de derecho empresarial. Y aquí es donde me parece importante, y lo vamos a tocar más adelante en las reflexiones del trabajo, estos grandes macroproyectos de vivienda como Lagos del Torca, como Ciudad Río, intervenir la Van der Harmen, todo esto es para dar solución a esos problemas de vivienda de interés social que posee la ciudad, o es para responder a un problema empresarial de falta de suelo para desarrollar el capital. Esa es la gran discusión. Y justifico esa discusión porque cuando uno ve las 5.000 hectáreas de suelo que propone ese POT, se deben incorporar a la ciudad como suelo urbano, es decir, se van a urbanizar o se propone urbanizar, versus el suelo para interés social y prioritario, pues es el mismo esquema de pequeños porcentajes que se le aplican a los desarrolladores y que en última no los van a terminar desarrollando. Y
que no se corresponde con las demandas de vivienda social que necesita la ciudad. Es decir, ¿será que en estos desarrollos de Lagos de Torca vamos a ubicar a población con dos o menos de dos salarios mínimos de ingresos? ¿O vamos a ubicar a unas clases medias que se destinan sus recursos y sus ahorros a la renta inmobiliaria ante la precarización de sus condiciones laborales y ante la incertidumbre por la falta por el futuro de su pensión, y que empiezan a masificar el rentismo y la inversión inmobiliaria para garantizar una inversión a futuro? ¿O serán también para poder abrirle campo a la industria inmobiliaria y poder seguir desarrollando lo que han desarrollado durante 20 años? Una vivienda que no es para las necesidades de Bogotá. Una vivienda que no responde a las necesidades del grueso de la población de Bogotá. Esas son una serie de reflexiones que me parece importante dejar como incertidumbres para abrir la discusión sobre el proceso de modificación del POT. Y finalmente, abrir una serie de críticas, abrir un debate acerca de cómo se concibe la vivienda social en la ciudad frente al discurso de ciudad densa y compacta, frente a los paradigmas y frente a las ventajas que ese discurso contemporáneo que consideramos desde el urbanismo está aceptado generalmente o en general, con sostenibilidad, con competitividad, con equidad, son correspondientes con lo que ha sucedido. Es decir, habrá sostenibilidad ambiental en unas áreas desarrolladas para vivienda social cada vez más cercanas a las fuentes de agua y con problemas ante fenómenos de cambio climático y de desastre. ¿Será que podemos hablar de competitividad cuando en USME, como lo estoy señalando, lo que hacemos es desarrollar particiones para conjuntos fragmentados, compartimentados, desvinculados, cuya conexión con la vida solamente es una vía, donde no hay colegios, donde no hay servicios, donde no hay transporte? Es decir, seguir con la urbanización y no con la ciudad. O redensificando las áreas más densas de la ciudad y las más densas del hemisferio a través de artefactos arquitectónicos desvinculados con el territorio, edificios de 12, 14, 20 pisos en medio de barrios de 2 y de 3 pisos, compartimentando las densidades, compartimentando los problemas. Esa es una de las grandes preguntas que nos puede dejar lo que se ha desarrollado en la ciudad en los últimos 20 años. Y esto lo podemos contratar con lo que nos recomienda la discusión que se llevó a cabo en la conferencia de Hábitat 3 realizada en Quito en el año 2016. Y debemos reflexionar mucho más allá de un proceso cuantitativo de solución de vivienda, como es la concepción que tiene la política de vivienda en el país desde la lógica neoliberal. Desde la lógica neoliberal lo que se busca dar solución a vivienda es desde un número, el número de subsidios asignados, el número de viviendas entregadas, que en el caso de Bogotá es marginal. Es decir, ojalá hubiese en Bogotá la posibilidad de discutir con unos números importantes cuántas millones de vivienda de interés social y cuántos miles de hectáreas se desarrollaron, pero es que en el caso de Bogotá es marginal. Es decir, aquí ni siquiera un ejercicio de carácter de cifras económicas podríamos utilizarlo, porque son tan marginales las cifras, que sí lo que podemos utilizar y lo que nos puede interesar de Hábitat 3 es que debemos reflexionar acerca de que la vivienda debe estar enfocada en la redistribución de la población, la mezcla social, que las áreas centrales no sigan siendo restringidas para esas poblaciones, que las zonas pericentrales puedan ofrecer en esos espacios que no han sido desarrollados o que pueden ser revitalizados nuevas ofertas de vivienda, y que si el crecimiento no se satisface entre los límites administrativos, la ciudad tiene que esforzarse por construir una serie de instrumentos de articulación con los municipios,
con Soacha, con Mosquera, para que no compitamos entre ciudades por ofrecer proyectos de vivienda, sino para que las que vamos a hacer las podamos conectar en una red de ciudades funcional, en donde los servicios se puedan compartir, pero no un proceso de urbanización y de dispersión con conjuntos compartimentados en los cuales los municipios solucionan el problema de dormitorio y la ciudad soluciona los problemas de ingreso. Eh, pero sobre todo también me parece importante es que Hábitat 3 nos invita a replantear el modelo de subsidios a la demanda. Y eso me parece muy importante. Existen otros medios de tenencia, arriendo en zonas centrales, eh, otro tipo de financiación, la autogestión, eh, el liderazgo público. Es decir, se volvió un tema que no se puede mencionar, se volvió prohibido que el sector público tenga la capacidad de habilitar suelo por su propia, eh, con sus propios recursos, eh, porque si algo demuestra lo que ha sucedido en Bogotá es que definitivamente hay problemas sociales que el mercado no puede atender. Y a mí me parece importantísimo reforzar esa idea. El mercado puede solucionar muchísimas otras cosas. El mercado tiene capacidad de solucionar otros temas de demanda. Pero el tema de la vivienda, especialmente frente a lo que ha sucedido en Bogotá, lo que nos demuestra es que el mercado no tiene esa capacidad, no le interesa solucionarlo. Mientras el valor del suelo, mientras exista una sobreoferta para otro tipo de grupos poblacionales, mientras ese tipo de circunstancias se mantengan, el mercado no va a poder solucionar la vivienda. Y mientras existan municipios que ofrecen suelo más barato y con menores tributos, pues se van a ir para otros sectores. Entonces aquí me parece importante replantear si el Estado o las organizaciones comunitarias deben retomar este asunto porque el mercado no lo ha podido atender. Y finalmente, como lo mencionaba al principio de la presentación, pues las reflexiones que se mencionarán son desde una visión de la crítica económica marxista sustentada en Jordi Borda, cuyo trabajo, digamos, eh, me parece importante, lo que hace es tratar de desnudar la naturaleza económica detrás de, de paradigmas como la equidad, la competitividad y la sostenibilidad. Es un poco desnudar, creo que esa es un poco la misión también de esta conferencia y de la academia, desvinculado de todo cualquier otro interés, es reflexionar y preguntarnos si sí podemos hablar de una ciudad en donde estamos enviando a la gente a Ciudad Bolívar a vivir en Torres o en Soacha a pasar 3 horas en un Transmilenio para ir a su trabajo o viceversa. Podemos hablar de sostenibilidad ambiental, podemos hablar de competitividad o podemos hablar de resiliencia urbana cuando lo que hemos hecho es expulsar a la población para que los municipios generen fragmentos urbanos y vayan invadiendo y vayan ocupando cada vez más suelo de la sabana y suelos de protección ambiental. Podemos hablar de equidad social cuando las periferias urbanas siguen desconectadas de los centros de empleo y de generación de riquezas, cuando las centralidades no han funcionado, no se han potenciado, cuando las estructuras espaciales de la economía de la ciudad no se han modificado sustancialmente, cuando se mantienen en ciertos sectores que a las burguesías locales les beneficia mantener. Es decir, lo que nos invita Jordi Borda es un poco a reflexionar acerca de estos paradigmas, acerca de estos términos, a no caer en el círculo vicioso de la marginalidad. Lo que manifiesta es la incapacidad de poder superar la pobreza, la marginación, cuando se expulsa a la población. Si la población se expulsa o se condena a vivir en la periferia, estamos solucionando un problema de 4 paredes, pero no estamos solucionando un problema de marginación y de segregación. Eh, Existe también un reto para el urbanismo. Eh,
un problema de si la ciudad debe ser concebida como un escenario para la cooperación, para la mezcla de las clases sociales, de las poblaciones, para la equidad social, la cohesión social, o simplemente los sectores más, las áreas más importantes, más interesantes para el mercado inmobiliario están totalmente distantes y son prohibidas para el desarrollo de soluciones de vivienda para las clases que la demandan. Es decir, si la ciudad es concebida como un escenario para la cohesión social, para la integración, o un escenario concebido desde el mercado como restrictivo, excluyente y acaparador de tierras. La gran pregunta, ¿estamos construyendo ciudad o estamos construyendo no ciudad? Ciudad fragmentada, como nos lo mencionaba François Schoas en sus textos cuando habla de el triunfo del urbano y la muerte de la ciudad. Es decir, realmente la vivienda que históricamente ha sido el motor con el cual se han ido construyendo las ciudades, en el caso de Bogotá en los 90 años pareciera que la vivienda, la vivienda social, está totalmente distante de la construcción de ciudad. Y lo que ha hecho es dispersarse sobre las sabanas, sobre los extremos de la ciudad, con piezas fragmentadas, en donde no estamos construyendo ciudad, sino estamos construyendo no ciudad. Una ciudad sin espíritu, una ciudad lejos de todo, con conjuntos residenciales montados sobre montañas o anclados a alguna vía que conecta con algún municipio. ¿Ese es el tipo de ciudad que estamos construyendo? Esa es la gran pregunta. Y como conclusiones de la presentación, y sí me parece que son cuatro conclusiones fundamentales. Una, que la ciudad, desafortunadamente, a pesar de todos los instrumentos que le otorgó la ley 388, el esfuerzo que se hizo en el plan de ordenamiento territorial, el esfuerzo por superar la visión sectorial, por recuperar el liderazgo público, la ciudad no ha podido habilitar suelo. La ciudad no pudo habilitar suelo. La ciudad, por diferentes problemas, por falta de continuidad en las políticas de vivienda de los gobiernos distritales, por problemas de especulación del suelo, por instrumentos jurídicos que son supremamente desgastantes y que limitan muchísimo algo que es tan susceptible como el valor del suelo el valor del suelo en el tiempo, pues ha hecho que Metrovivienda no haya tenido los recursos y la capacidad para dar una solución profunda al tema de la vivienda. Y eso llevó pues a que municipios como Madrid, como Zipaquirá, como Soacha, como ya lo he mencionado, son los que hayan recibido esas demandas que en Bogotá no se pudieron satisfacer. Otra es que ese proceso de densificación, desequilibrar la ciudad se ha agudizado. Es decir, las familias que no pudieron adquirir una vivienda en los municipios terminaron condenadas a vivir en arriendo en sectores como Patio Bonito, como Bosa, en donde la densidad, la construcción de viviendas sin licencia de construcción, el hacinamiento en baja altura, pues se ha ido agudizando. Es decir, condenados a vivir en la periferia y sin ninguna capacidad de adquirir una vivienda, ni siquiera por fuera de ella. El derecho a la ciudad. La ciudad, la única respuesta que le ha dado a esa población es, aparte de expulsarla, condenarla a vivir confinada en transporte público por horas, alejada de los servicios, alejada de las rentas, de los ingresos, de los soportes urbanos, de las bibliotecas, de los centros de salud. Yo creo que la situación que actualmente estamos experimentando de pandemia nos evidencia la incapacidad que desde el ordenamiento territorial y desde el urbanismo hemos tenido de no poder acercar a la población a las fuentes de empleo y abastecimiento. Los problemas que estamos encontrando de personas que necesitan obligatoriamente pasar horas en un transporte público en un momento de crisis como el actual, lo que demuestra es la fractura territorial tan contundente y los desequilibrios que hay en la distribución de la población. Y cómo la periurbanización y la suburbanización están totalmente alejados y son contraproducentes y son totalmente incoherentes con algún proceso de resiliencia urbana. Y finalmente, esta imagen, que es de la propuesta del POT del año
XIX, digamos, es el imaginario de la administración saliente, pero es un poco el imaginario de la clase política, es que lo que debemos hacer es hacer grandes proyectos de vivienda sin fuentes de empleo, sin centralidades, sin reforzar las centralidades, simplemente una serie de conjuntos residenciales totalmente compartimentados para seguir prolongando y perpetuando el desarrollo inmobiliario, pero para no darle solución a las demandas sociales, sino para darle solución a unas poblaciones que en muchos casos compran una segunda vivienda o una tercera vivienda y que realmente no utilizan los subsidios. Es decir, una vivienda fragmentada, una ciudad fragmentada, más que ciudad, más urbanización, más acumulación, más especulación, más aumento del valor del suelo, más acaparamiento de las rentas por parte de algunas clases sociales. Pero ¿será que en estos grandes macroproyectos propuestos en la periferia de la ciudad se va a responder a la demanda social o se va a responder a una demanda empresarial? Y para terminar la presentación, me despido con esta imagen que me parece muy importante como imagen de cierre, porque es en Chile en donde el neoliberalismo asienta sus postulados y sus apuestas económicas, eh, especialmente en materia de vivienda. La regularización de la vivienda utiliza a Chile como un laboratorio de procesos económicos que después irrigará todo el mundo y el continente. Y lo que nos demuestra es que a pesar de que el mercado nos ha vendido la idea, la imagen y el discurso de que el mercado puede solucionar todo y que con el mercado la sociedad va a alcanzar la satisfacción de bienes y servicios, puede, como ya lo mencioné, que el mercado solucione muchos otros temas. Pero lo que en el caso de Bogotá y de muchas ciudades latinoamericanas no ha solucionado el mercado es la segregación socioespacial, la precariedad, la marginación, la periurbanización. Eso no lo ha solucionado el mercado. Entonces me parece importante reflexionar acerca de ¿y qué hacer más allá del mercado? Si lo que ha hecho el mercado durante 20 años no ha sido lo que esperábamos y lo que necesitábamos, la apuesta es, como lo vimos en la imagen de la administración anterior, es seguir haciendo ciudad a través de la lógica del mercado. De ahí el nombre, el subtítulo de esta presentación. Y finalmente termino esta conferencia eh, tomando una frase que me parece muy interesante, Borja, y que leo. Se aceptan conceptos tan absurdos como perversos como la competitividad de las ciudades, tan confusos como la cohesión social, tan engañosos como los mercados o el Estado de Derecho, tan equívocos como la globalización, tan prostituidos como la democracia, cuando se aplica únicamente a los aspectos procedimentales, conceptos utilizados por unos y por otros, que naturalizan lo que son mecánicos y comportamientos sociales. Hoy una de las principales tareas intelectuales es desenmascarar el uso de estos conceptos y muchos más que cumplen funciones similares, aunque a veces los que los criticamos, me incluyo yo, no podemos o no sabemos evitar usarlos. Lo que nos invita Jordi Borda desde esa posición crítica marxista, propia de él y de otros como Harvey, Lebre, es desnudar ciertos paradigmas que se nos han vendido como aceptados y que creo que es necesario empezar a replantar y por lo menos poner en duda. Como ya lo mencionamos, ¿será que la competitividad, estas familias en Santiago de Chile, en la periferia de la ciudad, que no tienen ninguna solución, están inscritos en una política de competitividad o están condenadas a la penuria y a la precariedad?